Hola y bienvenidos al resumen militar del conflicto de Ucrania el 19 de abril del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo otros mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni se creen mi palabra y siempre comprueben toda la información. Los últimos días por el conflicto de Ucrania han sido bastante comprometedores y bastante representativos de la situación crítica que se genera para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hay múltiples posiciones en el frente en las que Ucrania tácticamente ha colapsado y colapsado por completo. En plan, sus unidades se han rendido, sus unidades se han rendido, sus unidades se han rehusado a combatir, ha perdido unidades aéreas enteras en aeropuertos, ha perdido sistemas de defensa aérea, ha perdido posiciones fortificadas que pues construyó durante años y años, refiriéndome a la guerra del Donbass, las perdió en cuestión de horas. Múltiples acciones nuevas por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia que están siendo llevadas a cabo principalmente en la zona de Donetsk, en el frente de Donetsk, que las vamos a revisar, que pues son bastante preocupantes como mínimo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque entenderán que independientemente de lo que crean o a quién le vayan a favor o todo eso, que eso ya me da igual, pero independientemente de eso, hay que ponernos serios y darnos cuenta de que en este momento las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo literalmente mermadas en múltiples partes del frente. Y pues todos estos días han sido representativos de esta situación que se está generando. Y esto ya solo a nivel táctico. Veremos qué pasa en un futuro en esta supuesta ofensiva que los propios fuentes ucranianas hablan de que va a haber una ofensiva en verano, que ni siquiera comienza ninguna ofensiva por parte de Rusia. De momento solo están intentando mejorar sus posiciones tácticas alrededor del frente, en, pues, obviamente posicionarse en mejores lugares para maniobrar contra algunos puntos especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que pues en este momento vamos a ver cuáles son esas maniobras. Todo eso y más el día de hoy, ya saben, dejen su like, su comentario para que YouTube siga recomendando este canal y este video a más personas. Y vamos a ello, vamos al mapa del canal que como saben lo tienen los miembros de Patreon en la descripción. Hay que comentar que el día de hoy vamos a ver más que nada cambios en el mapa y temas militares. No tenemos muchos temas geopolíticos que pues había demasiados. Tengo dos temas nomás que vamos a tratar un poco fuera del conflicto como tal y son más que nada de Rusia. Hay que comentar que un Tupolev 22 sufrió una catástrofe aérea y el Tupolev cayó del aire como tal, que vamos a ver el video, pero las causas preliminares del accidente del Tupolev 22M3 en el territorio de Stavropol es la pérdida de empuje de uno de los motores, que al parecer pues uno de los motores entró en empuje, o sea, perdió este empuje y pues comenzó la aeronave a tener fallos como tal y el motor pues al final terminó incendiándose y todo, ¿no? Una catástrofe completamente. Dos murieron, de la tripulación dos murieron. El primero es el comandante de la tripulación, expulsó a la fuerza, al asistente, el navegador y el navegador operador, que básicamente el comandante de la aeronave expulsó a la tripulación a la fuerza, que abandonaran la aeronave antes de que se estrellara, pero el mismo comandante de la aeronave permaneció en el aparato aéreo, en la cabina, intentando maniobrar lo máximo que pudiera el aparato aéreo para evitar estrellarse en alguna zona residencial, que entenderán que un avión Tupolev pues es un avión, un bombardero estratégico bastante amplio, que tiene incluso bastante combustible, o que incluso puede transportar en ese momento algún arsenal en ese momento, ¿no? Por lo cual, pues aparentaría que como si fuera una película dramática, aunque esto es la vida real, el comandante de la aeronave pues comandó el aparato aéreo fuera de la zona residencial, forzando a la tripulación a abandonar la nave y pues el capitán se hundió con la nave, como diríamos, ¿no? Pero pues ahí pueden ver. No hay amenaza para la vida de los dos pilotos, de dos pilotos más. Los médicos regionales están trabajando con ellos. Textualmente, en un futuro próximo serán transportados a un hospital militar fuera de la región, dijo el gobernador Vladimirov. Que pues pueden ver que esos dos miembros de la tripulación están en estado estable como tal, no están en estado crítico los que evacuaron y pues todo está correcto, solo el comandante como tal pues sufrió esta catástrofe. Ahora, les pongo esta noticia principalmente porque me parece una payasada completa. Como saben, pues acabo de volver, estos días tengo que hacer algunos trámites, acabo de volver de la Federación de Rusia y algo que me parece curioso es esta noticia de Bloomberg, que esta sí que es la cúspide de la... No sé si, vamos, ya no sé ni qué comentar, si esto es una broma, si esto es que son tontos, ya no tengo ni idea. Pero Bloomberg comenta lo siguiente. Las cosas en Rusia están tan mal que se ofrece a la gente voluntariamente a movilizarse. ¿Por qué? Que aquí en esta noticia el título pone Bloomberg que Rusia, para evitar una movilización masiva, en plan hacer una nueva movilización, por ejemplo, unas 300.000 personas en una semana, para evitar eso está contratando bajo contrato a las personas. Básicamente Bloomberg nos está diciendo que las cosas están tan mal en Rusia que los rusos
se enlistan en el ejército ruso. En plan, ¿entienden la ironía y la estupidez de este comentario de Bloomberg de que para evitar una catástrofe de una movilización total, la gente se está enlistando voluntariamente al ejército ruso? Y claro, están intentando jugar con la narrativa de intentar justificar de por qué los rusos están enlistando en miles cada día. Bueno, miles entre 1000 y 1200, como nos han comentado fuentes occidentales y fuentes ucranianas también, que lo han comentado, ¿no? Que ni siquiera fuentes rusas. Entre 1000 y 1200 diariamente se enlistan voluntariamente el ejército a las Fuerzas Armadas de Rusia para el Distrito Militar del Norte. Y en este caso Bloomberg pues intenta decir, no, es que bueno, estos contratos fueron hechos por el gobierno de la Federación de Rusia para evitar una movilización total. No me digas, genio, máquina, leyenda, pues obviamente hay un montón de personas que se están enlistando voluntariamente para ir a combatir en Ucrania, y que por ese motivo pues no ha habido ninguna nueva movilización masiva por parte de la Federación de Rusia y aparentaría que no va a haber, porque incluso como sabemos pues el ejército ruso se sigue expandiendo considerablemente, incluso basándonos en la asesoría de los propios norteamericanos que siguen con esta asistencia que el ejército ruso pues no solo ha recuperado su potencial de combate que había perdido al principio del conflicto, sino que está expandiendo su potencial de combate y sus números en las filas de las Fuerzas Armadas de Rusia como tal. Por lo cual, pues ahí entienden estas noticias que, vamos, parecería que van completamente, no saben ni siquiera de lo que pasa, como que recién se han enterado que la gente se está enlistando voluntariamente en la Federación de Rusia. Y ya les digo yo que, como digo, yo estuve en la Federación de Rusia y sí que es bastante normal que la gente tenga este concepto de defender la patria, aunque estén, incluso gente que está completamente en desacuerdo con la política de Putin y todo eso, se han enlistado en las Fuerzas Armadas de Rusia, porque una cosa es la política y otra cosa es la patria para los rusos. Y créanme que los rusos pues tienen bastante bien grabado el concepto de defender la tierra o pues defenderse de, ¿cómo es? Enlistarse en las Fuerzas Armadas cuando la patria los necesita. Y en este caso hay bastantes incentivos también monetarios, obviamente, eso es innegable, ¿no? Que pues hay personas que se enlistan en las Fuerzas Armadas de Rusia para conseguir pues este gran salario y estos grandes beneficios sociales que consiguen estos participantes en el Distrito Militar del Norte, ¿no? Pero, hombre, que recién ahora la prensa occidental se esté comenzando a plantear de por qué los rusos no han movilizado una gran cantidad de personas y por qué los ucranianos están viendo forzados a hacer como sea una ley de movilización para movilizar a unas 500.000 personas, hombre, también pone de concepto de cómo van el parámetro de, vamos, que la población rusa es la mentalidad y la motivación que tienen es completamente diferente a la motivación y la cantidad incluso de población que tiene Ucrania como tal. Pero bueno, bastante curioso esas noticias que a mí me sorprenden, que ya no sé ni por qué no se enteran de lo que pasa en la prensa occidental. Que según ellos tienen los mejores analistas del mundo, pero a veces pues dejan mucho que desear. Ahora, hay que comentar que en las últimas 24 horas, esto en las últimas 24 horas, la Federación de Rusia en la parte sur de Dnipro asestó dos golpes letales y completamente letales. Primero que nada, al otro lado del río, en el lado este del río, en el lado Dnieper, en la zona de Dniepro, la Federación de Rusia, utilizando sistemas de reconocimiento aéreo, detectó un sistema de defensa aéreo ucraniano S-300 que estaba defendiendo la parte sur de la ciudad para evitar cualquier contraataque de parte de Rusia. Pueden ver que parte del sistema y parte de las baterías y el sistema de control de radar del sistema antiaéreo fueron detectados por este dron de reconocimiento y fueron atacados de forma simultánea con proyectiles de Tornado S, que pues algunos comentan que es Tornado S más que Iskander, que no es tan fuerte la explosión, pero pueden ver que son dos explosiones como tal, y como tal, pueden ver, parte del sistema fue completamente destruido. Acto siguiente, después de destruir y generar esta brecha en el sistema de defensa aérea ucraniana en la zona de Dniepro, los rusos no perdieron ni un segundo y redirigieron esos drones al aeropuerto de Dniepro. Aeropuerto de Dniepro, base aérea de Dniepro, la cual las Fuerzas Armadas de Ucrania almacenaban, pues obviamente, sus aviones de combate, que como saben, pues no es que le sobre mucho a Ucrania, pero tenía estacionados algunos aviones MiG-29 en la pista, y en la pista fueron atacados por munición de racimo, igual lanzados por estos sistemas de cohetes rusos, ¿no? Que pueden ver que pues toda esta pista fue completamente atacada. Otro MiG-29 estaba en una pista de rodaje, igual fue atacado con munición de racimo. Básicamente estos aparatos aéreos han quedado inservibles, por lo menos al corto y mediano plazo, veremos qué pasa en el largo plazo. Y también los hangares donde aparentaría que estaban sacando munición y todo eso fueron atacados igual con proyectiles directos. Entonces, pueden ver a un ataque conjunto en el cual las Fuerzas Armadas de Rusia se redirigieron sus esfuerzos para lanzar un ataque en el cual, primero que nada, debilitaran la defensa aérea del espacio aéreo ucraniano en esta zona y luego de eso abrir el corredor para atacar la poca fuerza aérea ucraniana
que pues está en la zona que le pertenece a la Fuerza Aérea de Ucrania como tal. También es cierto que los MiG-29, como saben, son utilizados para operaciones de intercepción más que nada de drones y misiles, y que Ucrania como tal comienza a perder más MiG-29 que ya de por sí la OTAN y los antiguos miembros del Pacto de Varsovia tuvieron que entregar algunas de estas aeronaves para solventar la falta de aeronaves que fueron derribadas por la Fuerza Aérea Rusa. Pues ya de por sí, pues presenta este escenario que cada vez más, pues la Fuerza Aérea ucraniana está siendo borrada, ya no solo en el aire, que son derribados en el aire, por ejemplo, por misiles R-37M, por MiG-31M, por ejemplo, sino ya incluso en pista por simples, ¿cómo es? Simples sistemas tierra-tierra, estos simples sistemas Tornado con munición de racimo, o con proyectiles directos de Iskander, que también lo hemos visto, ¿no? Entonces pueden ver ahí que en este caso tenemos confirmación directa de esa destrucción de sistemas antiaéreos y de aeronaves ucranianas. Por lo cual, pues no es una especulación de que no, es que hubo un ataque en la noche y por un mapa satelital en que se ve una mancha borrosa gris en el aeropuerto, podemos asumir que hubo un ataque a un MiG-29. No, en este caso podemos ver los MiG-29 en pista que son atacados directamente por munición de racimo. Así que ahí pues ni cómo negar lo que ha pasado. En la zona de Buledar, ya en el frente de Donetsk al sur en este caso, tenemos algunas cosas importantes. Primero que nada, en la zona de Buledar se ha confirmado la destrucción de una pieza de artillería Kaiser. Esta pieza de artillería es una pieza de artillería entregada por Francia. Es una pieza de artillería bastante moderna, basada en GPS, vamos, una de las más modernas que incluso los rusos la han capturado alguna de ellas, pero principalmente fue atacado por un drone Lancet y fue destruido. Es una pieza de artillería de 155 milímetros que fue entregada por el ejército francés, que repito es una de las más modernas que ha conseguido el ejército, las Fuerzas Armadas de Ucrania, y que pues para intentar defender la zona de Vuhledar de los ataques rusos han movido esa pieza de artillería y la perdieron ni bien entró a la zona de operaciones por un drone Lancet, ¿no? En la zona de la misma Vuhledar, nada pasa bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia. En este caso, pues la ciudad sigue bajo bombardeos intensos por parte de la aviación táctica rusa con bombas de 250 y 500 kilogramos FAB, las FAB 500 y FAB 250, que en este caso pues pueden ver algunas de ellas impactando de forma directa contra la ciudad. En la parte más del este de la defensa, como pueden ver en esta zona de acá, vamos a cambiar el mapa satelital, en esta zona forestal y en esta zona residenciales hay algunas posiciones fortificadas ucranianas que se habían extendido durante algún tiempo en esa misma zona. Algunas fuentes ucranianas, específicamente la Brigada Mecanizada número 72, presentó videos atacando con morteros y atacando con drones a vehículos y infantería rusa. El problema de ese video, que aunque estaban causando bajas a nivel táctico a las tropas rusas, aún así ese video pone de precedente que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron el control defensivo de la posición y que fueron sobrepasadas en esa línea forestal, poniendo como precedente igual de que las Fuerzas Armadas de Rusia se han abierto paso contra la parte central de esta defensa ucraniana. Ok, un segundo, podemos poner el candadito acá para mover esto. Con lo cual, pues tenemos esta confirmación de que las Fuerzas Armadas de Rusia, por lo menos en esta línea forestal, se han abierto paso de esta manera, ¿vale? Se han abierto paso de esta manera hasta la última posición rusa conocida. Seguramente en ese movimiento mecanizado pues fue como se abrieron paso, pero también, como pueden ver, pues presenta este escenario en el que las Fuerzas Armadas de Ucrania están comenzando a perder el control de ciertas posiciones defensivas que tenían distribuidas específicamente contra la zona de la carretera, esta carretera de acá que es una de las líneas principales logísticas, y pueden ver que los rusos siguen apuntando contra esta misma línea. Es verdad que habíamos visto y habíamos presenciado que los rusos estaban bombardeando con la Fuerza Aérea y en grandes concentraciones de artillería esta zona defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo cual pues yo incluso lo había comentado y otros también, de que era muy probable de que las Fuerzas Armadas de Rusia intentaran penetrar la zona y pues al parecer pues, ahí pueden ver que sí que lo han logrado, aunque repito, no ha sido fácil y que han tenido bajas, aún así pues esas posiciones se han perdido. En la parte sur del poblado de Novomijálivka, bueno, en la parte del oeste, en la parte sur del oeste, en las posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía se encuentran en una posición bastante precaria porque están siendo atacadas constantemente por las Fuerzas Armadas de Rusia, por la aviación, por la artillería, por los morteros. No hay nada que pase desapercibido en la zona como tal. Y pues las cantidades de proyectiles soltadas como entre esas líneas defensivas sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues es bastante considerable. En este caso, pues pueden ver estas líneas de trinchera y posiciones fortificadas en la parte del sur, que son atacadas con munición de racimo, con MLRS, con morteros, con drones, y que estas posiciones, como pueden ver en estas líneas de trinchera exteriores, todavía hay presencia ucraniana
en pequeñas cantidades que están intentando por retener al ejército ruso para que no corten por completo a la ciudad, que entenderán que si logran tomar esas posiciones, pues pueden literalmente ya cortar toda la parte del oeste del poblado y pues ya abre camino incluso a las tropas rusas de comenzar el ataque contra Konstantinivka, que pues pondría en peligro incluso la carretera que habíamos comentado, la 02532 que hemos comentado hace un momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en la zona de Krasnohorivka? Krasnohorivka en este momento es un colapso para las Fuerzas Armadas de Ucrania y un problema significativo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hemos hablado que esta población había sido construida por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el 2014 como una posición fundamental para la defensa de las Fuerzas Armadas, que pueden ver que incluso mapas anteriores presentan estas posiciones fortificadas en la parte del este que retenían a las milicias de la República Popular de Donetsk en la guerra del Donbass. En este caso, el ejército ruso ha utilizado múltiples zonas para colarse por la defensa ucraniana, rodeando y básicamente maniobrando alrededor de esas posiciones defensivas de la parte del este para eludir esa defensa como tal y penetrar la defensa y penetrar la ciudad y entrar en un combate urbano dentro de la misma. Por ese motivo, pues podemos ver este desarrollo en la parte del sur. Desarrollo en la parte del sur que primero que nada tenemos que comenzar a hacer algunos cambios significativos. Primero que nada, la posición fortificada de la parte del sur, esta zona de la línea de la trinchera, fue penetrada por las fuerzas rusas y se ha confirmado que es la zona por donde los rusos lograron penetrar para entrar a la zona fortificada de la parte del sur, esta zona de las dachas en la misma zona sur, ¿vale? Ahora, es ya cuando entramos a la parte central del poblado en la que comenzamos a ver algunos deterioros de la fortificación ucraniana. Pueden ver que incluso en la parte central de la ciudad hay una línea de trincheras que los ucranianos han construido para mantener a raya las tropas rusas, porque como pueden ver, entre esta parte del sur, de las dachas del sur y la parte del norte en la zona industrial, hay una separación, unos campos abiertos, unos edificios que pueden cubrir este campo abierto como tal, y por obvios motivos hay una defensa central para evitar que pues entren a la zona industrial y que la penetración, pues el salto desde las zonas exteriores hasta la zona interior, pues sea más difícil. Sin embargo, las tropas rusas han logrado desarrollar una maniobra mecanizada en la cual, pues esta maniobra logró penetrar de forma efectiva a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un segundo, que esto se ha movido, vale. No sé por qué se ha movido, pero ahí está. Han logrado penetrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en esas posiciones defensivas. ¿Por qué? Pues imagínense la sorpresa de cuando comenzamos a ver este movimiento de estos tanques rusos nuevos, esta defensa rusa nueva, que es básicamente poner en una cajita a los tanques o a los IFBs para defender por completo de munición de racimo, de drones, que lo pueden ver aquí, es un tanque que está hecho en una cajita de metal, obviamente, ¿no? Pues, ahí pueden ver, es otro estilo de defensa que muchos lo comparaban con los tanques de la Primera Guerra Mundial. Y pues, hombre, con la cantidad de proyectiles, drones, morteros, ATGMs, RPGs que hay en la zona, pues no me extraña que estén intentando buscar mejores maneras de defender los vehículos. Independientemente de eso, aún así, esta maniobra, pueden ver que los rusos lograron maniobrar contra este campo abierto y lograron penetrar la defensa ucraniana alrededor de la misma zona con este tanque y este IFB que como tal pues logró esta maniobra. Pueden ver también una cosa bastante importante y es que las tropas ucranianas están intentando con munición de racimo, con RPGs, intentando defender esta zona. Pueden ver esta línea de trincheras de las Fuerzas Armadas de Ucrania que fue pues sobrepasada, incluso pueden ver que ya ha habido otros ataques en los cuales han llegado vehículos a la parte central, que pueden ver que han pasado estas líneas de vehículos les han pasado por encima de las trincheras ucranianas, lo cual pues presenta que la zona, por lo menos en zona gris, se encuentra. Obviamente, estos vehículos rusos lograron penetrar la zona y desembarcar la infantería en toda la cara a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y luego los vehículos se retiraron de la zona de combate como tal. Por lo cual, esos tanques y esos IFBs han logrado confirmar una cosa bastante importante y es que la defensa ucraniana en este momento pues está bastante debilitada y que la zona más que nada se encuentra en una zona gris, perdón, una zona gris en la que la defensa como tal ucraniana se encuentra más que nada en la zona industrial, pero que la defensa de la trinchera sur, esta línea de trincheras que vimos pues justo en este momento, esta zona de acá al sur, que es justo por donde pasa el tanque, los tanques, pues ha colapsado como tal, o por lo menos se encuentra en la zona gris. No sabemos el estado de dónde se encuentra la infantería rusa, por lo cual pues no podemos pintar exactamente dónde están atrincherados y dónde no. Y peor la infantería ucraniana, que pues pueden ver que el frente está bastante activo en esta zona. Y una cosa importante, repito, es que hay que comentar que las tropas rusas pues ya tienen acceso a hacer una maniobra de este estilo, que están insertando ya unidades de asalto contra la parte del sur. Ahora, sí que es verdad que las Fuerzas Armadas de Ucrania han intentado contraatacar a las tropas rusas, específicamente en la parte del sur, para evitar
que pues manden estas unidades de contraataque, que obviamente los puntos de despliegue son esta parte del sur que han perdido las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, pues en la parte del sur, estos intentos de contraataque no han salido del todo bien porque están siendo controlados por drones rusos que pueden ver en este caso, perdón, un tanque T-72 de las Fuerzas Armadas de Ucrania salió literalmente en el mismo concepto que los rusos, ponerse delante de la posición rusa, dispararles en la cara a la infantería que está trincherada en los edificios, pero el problema fue que aparentaría que en la zona de la guerra electrónica ucraniana pues está fallando considerablemente y que los rusos están utilizando grandes cantidades de drones en la parte del sur para defender esta zona. Pueden ver que ese tanque fue destruido por completo y ese tanque pues fue registrado en esta carretera del sur que estaba intentando, repito, estaba intentando desde esta zona de acá poner su presión contra el avance o contra las posiciones defensivas rusas en la parte del sur, lo cual pues también presenta esa zona. Ahora, ¿por qué no contraataca la infantería ucraniana? Porque también pues podríamos plantearnos el concepto de la infantería ucraniana, ¿qué está haciendo? Porque está en la zona industrial y está en la parte del norte. Pues, tenemos un poco de mapa, un mapa topográfico. ¿Qué están haciendo en la parte del norte como tal? Que por qué, por ejemplo, no contraatacan desde la parte del norte con infantería o soltando infantería. El problema es que en la parte del norte, como hemos comentado, este campo separa a la zona rusa contra la zona ucraniana y que los rusos están utilizando, pues esta defensa que los ucranianos querían utilizar contra los rusos los están utilizando para defenderse ellos de los contraataques ucranianos, porque obviamente los ucranianos tienen más tropas y más recursos dentro de la ciudad que los propios rusos. Pero los rusos, lo que tienen más los rusos que los ucranianos es munición de artillería y munición de bombas. Y en uno de los casos se ha registrado que los rusos han comenzado a utilizar morteros Tuliv, eso quiere decir morteros de 240 milímetros, que es una destrucción considerable, contra este borde, estas edificaciones en el borde del otro lado controlado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde estaba la infantería ucraniana, comenzaron a ser utilizados estos proyectiles de, vamos, de alto calibre para pues, destruir edificios enteros donde las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban intentando agruparse para llevar contraataques. Por lo cual, si se preguntan ¿por qué los ucranianos no están como tal contraatacando de forma activa y eficiente a las Fuerzas Armadas de Rusia, aun cuando lo superan en número en la ciudad? Es porque la cantidad de supresión con armas de alto calibre por parte de Rusia en la zona es lo suficiente como para que la infantería ucraniana no se atreva ni siquiera a caminar por las calles, que entenderán que la fragmentación y las explosiones, tanto de la Fuerza Aérea como de la artillería, pues es bastante considerable como para andar moviendo o desplazándose libremente por la ciudad. También un poco más al noroeste de la misma zona, la aviación rusa pues obviamente también tiene una importancia relevante en la zona. En este caso pues la aviación rusa comenzó a soltar bombas de 250 kilogramos y 500 kilogramos contra algunos puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Igual, como comento, en la zona donde los ucranianos pues tienen este borde, esta línea defensiva en esta carretera como tal, ¿no? Entonces, pueden ver ahí una unión de hechos de por qué la zona pues está siendo controlada por las Fuerzas Armadas de Rusia en este momento, que la mayoría de la zona gris pues en este caso está más que nada bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia como tal. Por lo cual, pues la zona de Krasnohorivka aparentaría que la parte del sur está siendo sobrepasada por las Fuerzas Armadas de Rusia y en este momento los rusos están apuntando para pues cortar eficazmente a las Fuerzas Armadas de Ucrania de las posiciones defensivas del este. Eso quiere decir que si los rusos maniobran contra la zona industrial y contra esta parte de acá, se tienen que olvidar de toda esta zona defensiva que los ucranianos construyeron durante más de una década, porque pues va a ser rodeada, va a ser sobrepasada y no van a tener que combatir por esa zona porque las Fuerzas Armadas de Ucrania se van a ver forzadas de retirarse de la zona si no quieren ser rodeados por completo. Con lo cual, pues pueden ver que hay una iniciativa y una gran maniobra rusa en este caso para evitar las posiciones defensivas y atacar a puntos donde pueden utilizar y explotar el factor que tienen de grandes cantidades de artillería con unidades que pueden penetrar, con unidades mecanizadas, algunos puntos clave para atrincherarse en esa zona. Y esta táctica de forma paulatina pues está generando este efecto en el cual pues aparentaría que la defensa del poblado pues no tiene mucho futuro, al menos que las Fuerzas Armadas de Ucrania hagan algo significativo para solventar la situación o un gran contraataque que expulsa a las tropas rusas de esa parte del sur, aunque en este momento, repito, por la cantidad de aviación y artillería, formar grandes unidades para contraatacar a las fuerzas rusas en la zona podría ser un error fatal, si es que me entienden, ¿no? Ahora, en la parte sur del poblado de Pervomashke se ha confirmado que las Fuerzas Armadas de Ucrania se han visto forzadas a retirarse de las posiciones defensivas de la parte del sur. Como habíamos comentado, pues estas posiciones se encontraban en una posición bastante precaria después de que las Fuerzas Armadas de Rusia tomaran la zona de Pervomashke, porque desde la zona de Pervomashke obviamente las tropas rusas podían lanzar múltiples ataques desde esta dirección, o sea, podían utilizar el poblado para atacar
toda la zona defensiva ucraniana en esta zona de acá. Incluso en estas posiciones de trinchera que pueden ver que los ucranianos tenían unas posiciones fortificadas en esa zona. Posiciones que incluso eran posiciones de artillería en la guerra del Donbass, esta zona de acá. Que esa posición incluso atacaba a Donetsk, las partes exteriores de Donetsk. Pero que en este caso, pues los rusos han maniobrado por estas líneas forestales y que los ucranianos no han tenido más opción que retirarse de la misma zona defensiva en en toda esta desembocadura que se había formado por el avance ruso en Pervomashke, ¿no? Y la caída de Pervomashke como tal. Lo cual, pues pueden ver que la situación se ha formado de esta manera, más que nada utilizando las posiciones defensivas ucranianas en esa zona. Y en el poblado de Nevelsk, pues también está esta unión de las fuerzas rusas, ¿no? Tenemos confirmación de esto de algunas fuentes más que nada independientes, igual de algunas fuentes y comprobando algunos videos que presentaban esta información, de que los rusos pues han avanzado en diferentes direcciones utilizando pues las líneas forestales, incluso en la línea forestal de acá, también lo presentaban, que las Fuerzas Armadas de Ucrania pues se vieron forzadas a retirarse de todo esta, no sé si lo pueden ver, pero hay un pequeño como que bosque en esta zona de acá y los rusos pues han avanzado específicamente en esa zona del bosque. Déjenme marcarlo, que como pueden ver el día de hoy pues vamos a tener que marcar un montonazo de cosas. ¿Vale? Algo tal que así, aproximado, ¿no? La zona del sur, en la parte de la línea forestal del sur, todavía comentan que hay enfrentamientos en el cual las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando esta posición defensiva en la parte del sur y estos pequeños edificaciones para contraatacar y soltar infantería contra esta zona forestal para que los rusos no se establezcan por completo en esa zona forestal, ¿no? Pero pueden ver que la caída del poblado de Pervomashke sí que tiene una importancia en el cual pues están desarrollando esta maniobra bastante significativa contra esa zona, ¿no? Hay que comentar en la zona de Avdiivka y la zona de Avdiivka, esta sí que es la zona donde los ucranianos pues han fracasado en su totalidad en la defensa de la misma. Hay que comentar una cosa importante antes de hablar de esta zona, ¿vale? Y la cosa importante es que, como pueden ver en las unidades que ostentan la defensa de la zona norte, de la zona de Avdiivka por la parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, está la 23 Brigada Mecanizada, una brigada pues en teoría del ejército ucraniano, la 71 Jagger Brigade, una brigada de infantería de élite en teoría de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tenemos pues la primera brigada de tanques que había sido movida a la zona, obviamente la 47 Brigada de Infantería la 47 Brigada Mecanizada, brigada que fue entrenada en Alemania como tal, la que tiene los Leopard, la que tiene los Abrams, la que tiene los Bradleys, ¿no? Lo que tiene la COIM de la OTAN en IFBs y tanques y pues entrenamiento que fueron entrenados por Marines de los Estados Unidos de Norteamérica, todas estas unidades, y también estaba la tercera brigada de asalto de Azov, ¿no? En la zona, brindando apoyo a estas unidades. Todas estas unidades de élite, repito, todas estas unidades de élite ucranianas han fracasado en la defensa de la parte norte y la nueva línea defensiva ucraniana que se había formado en la parte del norte de forma bastante considerable y bastante preocupante. Y sobre todo, han perdido esta zona por unidades que los que están encabezando el asalto por parte de Rusia en la parte del norte, no son nada más y nada menos unidades que antes eran milicias de la República Popular de Donetsk. Obviamente, las unidades rusas, los fusileros motorizados y algunas unidades aerotransportadas son los que están poniendo tropas para defender las posiciones capturadas, pero los que tienen que salir de la trinchera para saltar la trinchera enemiga, la gran mayoría de ellos son tropas de la República Popular de Donetsk e incluso los comandantes que están desarrollando estas maniobras tácticas son comandantes de la República Popular de Donetsk. Para simplificarlo y en palabras ucranianas, son comandantes que eran parte antes del 2014, antes de al comienzo de de la guerra civil ucraniana, eran comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que pues obviamente luego pasaron a ser parte de comandantes de las milicias de la República Popular de Donetsk y ahora son comandantes del ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia. Pues estos comandantes y estas tropas, que en teoría y se comentaba eran las peores tropas del mundo, están aplastando y han sobrepasado a las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona, lo cual entenderán este deterioro progresivo, primero que nada, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, segundo, de las posiciones mejores defensivas que nos había comentado Shirky, que las Fuerzas Armadas de Ucrania se habían retirado después de la caída de Aditka como tal. Y segundo, y por último como tal, también la cantidad de supresión y medios que tienen los rusos para suprimir y destrozar posiciones defensivas ucranianas. ¿Por qué?
Vamos a poner primero que nada los eventos. Esto comenzó el 14 de abril. Se registró por un ataque con drones por parte de Ucrania que las Fuerzas Armadas de Rusia, después de múltiples intentos, habían logrado colapsar la defensa ucraniana alrededor de la zona de las Dachas, en esta zona de la curva como tal, en esta zona de acá, ¿vale? En esta zona de estas pequeñas edificaciones que hay en esta es como un triángulo en el cual hay algunas edificaciones, pues son unas pequeñas casitas, unas dachas con un pequeño bosque que están unidas por estas dos líneas ferroviarias como tal. Sin embargo, pues repito, esa posición como tal, pues se confirmó por las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, que pues fue perdida por completo, en el sentido de que pues se registró que la infantería rusa había llegado a la zona. De momento, pues había presentado esa información y pues quedó bastante un poco sorprendente de ver que esa zona haya caído. Sí que es verdad que en los días anteriores, antes de la caída de esta pequeña zona en la parte del sur, habíamos visto una cantidad sorprendente de bombardeos de artillería y aviación contra esta parte del sur, lo cual ponía de precedente que las Fuerzas Armadas de Rusia estaban comenzando a bombardear y a ablandar la posición defensiva antes de soltar infantería y ataques como tal en la zona. También otro informe que tuvimos, esto ya del 2 de abril, que es un informe un poco más antiguo, tuvimos la confirmación de por qué las Fuerzas Armadas de Ucrania como tal perdieron la posición de trincheras en la línea ferroviaria y pues aparentaría que esa posición de trinchera fue asaltada por la infantería rusa, pero al mismo tiempo los defensores de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron. Algunos de los combatientes ucranianos en la zona, al verse rodeados por, básicamente los rusos sobremaniobraron la posición, y por sobremaniobrar me refiero a que fueron pues sobrepasados y fueron rodeados por la infantería rusa en una maniobra táctica en pinza contra esta posición de trinchera. Y al darse cuenta las Fuerzas Armadas de Ucrania de que la posición estaba rodeada, de que no venían refuerzos y de que como tal los rusos tenían la posición ya completamente bajo visual, pues estas unidades ucranianas optaron por rendirse en el campo de batalla. Pues el video dura 7 minutos, lo tienen en Telegram si necesitan verlo, pero tuvimos esta confirmación de cómo cayó esa posición de trincheras, que antes era una especulación de que la posición había caído, pero ahora ya tenemos la confirmación visual de que la posición cayó completamente por las Fuerzas Armadas de Rusia como tal, ¿no? Por lo cual, pues tuvimos ese va y viene durante estos días, el 14, y no fue hasta el día 17 en el cual se confirmó, repito, se confirmó por las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, en el cual las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban atacando a la infantería rusa en la zona, ojo a esto, estaban atacando a la infantería rusa dentro del poblado de Ocheretini. Por lo cual, vamos a hacer este cambio, que ya voy a poner también una cosa, vamos a comentar una cosa bastante importante de este cambio, ¿vale? ¿Vale? En el cual las tropas rusas maniobraron por la zona de las dachas, que habíamos comentado que ya se había registrado que estaban en esta zona, maniobraron por estas líneas forestales y se lo registró al ejército ruso, a infantería rusa, entrando y saltando las valles de la zona y atrincherándose justo en la parte del sur, específicamente en esta parte de acá, que también es cierto que me faltó expandir esta zona, porque en verdad toda esta zona cayó en la zona gris, en la parte del sur, porque la infantería rusa se la ve atrincherándose justo en este edificio de acá, y lo voy a poner en la zona gris porque la infantería, porque las unidades ucranianas estaban atacando con drones y morteros para intentar contraatacar. Pero, ¿qué pasa con la posición defensiva de toda esta línea de trincheras que había de las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿Qué pasó con las fuerzas ucranianas que estaban en esta zona de las dachas? ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas de Ucrania que estaban en la parte del norte? Pues es una pregunta que quedó en la incertidumbre bastante fuerte porque, repito, la defensa, pues en este caso, aquí un mapa un poco más pintoresco, un poco más representativo de Rybar, un medio de comunicación prorruso, pues la zona como tal colapsó. Los rusos penetraron en 1.5 kilómetros la defensa ucraniana a través de una zona residencial, penetrando una línea de trincheras y metiéndose hasta la cocina en la parte sur del poblado de Ocheretine. Al mismo tiempo, igual llevando maniobras ofensivas contra las partes del norte y contra la parte del sur, ¿no? Para evitar tener una maniobra que corte pues, en pinza al avance ruso contra esta zona de esta zona como tal, del poblado de Ocheretine como tal, ¿no? Por lo cual, entenderán que, repito, las unidades de élite ucranianas y las posiciones defensivas ucranianas que habían sido construidas para defender esta zona del ejército ruso fueron sobrepasados en cuestión de un día, y de un momento al otro vemos tropas rusas en Ocheretine. Y creo que la gente no está prestando atención de lo importante que es Ocheretine en este momento, porque
Si nos cambiamos al mapa topográfico, no sé si pueden ver o no sé si algún mapa nos puede presentar alguna información un poco más precisa sobre esta zona. Creo que este mapa un poco, o el mapa topográfico igual. Vale, en esta zona, en Ocheretine como tal, les quiero recordar que ese poblado fue utilizado por es utilizado, bueno, era, veremos a dónde se van a retirar, pero este poblado Ocheretine es donde convergen las líneas ferroviarias y es donde las Fuerzas Armadas de Ucrania transportaban unidades mecanizadas y el equipo de esas unidades mecanizadas a través de líneas ferroviarias y desembarcaban el equipo y brigadas enteras para ir a combatir a la parte del norte de Aditka e incluso desde la zona de Ocheretine era de la zona donde las Fuerzas Armadas de Ucrania eh, desembarcaban unidades enteras para meterlas a la parte industrial, a la parte de la planta de coque. En este momento que el poblado de Ocheretine y sus líneas ferroviarias, estas líneas logísticas y puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se encuentren bajo las garras rusas, como dirían los ucranianos, pues es bastante, es un deterioro completamente surrealista de la situación. Porque la siguiente zona donde las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden hacer ese movimiento es en Nogorodivka, creo que se lee. En Nogorodivka, este poblado de acá, que es, como pueden ver igual en Ocheretine, tiene algunas estaciones ferroviarias que pueden desembarcar brigadas enteras. Pero la distancia entre estos dos es de más de 10 kilómetros y ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania pues tienen que maniobrar aún más para llegar a esta zona como tal. Con lo cual, estas líneas ferroviarias están siendo hasta ahora perseguidas por las Fuerzas Armadas de Rusia. Y también pues pueden ver que el poblado de Ocheretine ya no es una zona de despliegue, ya no es una zona ideal para pues mantener grandes unidades y grandes recursos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la misma zona para la defensa de la parte del norte, porque pues los rusos han logrado pues penetrar esa zona como tal. Así que es bastante importante, es algo que hay que comentar y veremos hasta qué punto llega esa maniobra rusa si logra tener éxito o no. ¿No? Ahora, en la parte un poco más al este, en la zona del poblado de en la zona en la zona, el poblado de Novokalinove, las tropas rusas han confirmado que pues siguen en la parte del sur. En la zona del sur, esto fue presentado por las fuerzas ucranianas, que pueden ver que esto es un video ucraniano, que estaban atacando con drones y morteros estas edificaciones, que pues aparentaría que las Fuerzas Armadas de Rusia están atrincheradas contra esta parte del sur, lo cual también representa que hasta ahora no han sido expulsadas las tropas rusas y que la zona gris ha expandido incluso aún más en la parte del sur como tal, y las tropas rusas pues sí que se han atrincherado en esta misma zona del sur, ya no es un especulativo de que si se han instalado o no, o si han sido contraatacados, están instalados, están siendo atacados con artillería, morteros y drones, pero que aún así los rusos pues, han logrado penetrar esa zona defensiva. En la zona de Keramik como tal, pues para evitar grandes aglomeraciones que logran intentar contraatacar esa parte del sur, a tanto en la zona de acá, en la zona de la elevación y la zona de las dachas, como en la parte este de Novokalinove, que pues desde Keramik podrían formar un grupo de ataque a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues desde esa zona la Fuerza Aérea Rusa está impidiendo cualquier aglomeración de las Fuerzas Armadas de Ucrania y pueden ver que bajo la dirección de drones y operadores de drones rusos que al parecer tienen acceso libre al espacio aéreo de la zona, porque al parecer la guerra electrónica ucraniana en la zona es nula o por no decir inexistente, están coordinando ataques de parte de la aviación rusa contra estos puntos de despliegue en la zona. Pueden ver aquí la llegada de 4 bombas de 500 kilogramos al punto de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el poblado de Keramik. Así que esta parte del norte, pues pueden ver esa bastante preocupante situación que se está formando. Hay una cosa importante que hay que comentar, y es que en el poblado de Verdiche sí que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron contraatacar a las Fuerzas Armadas de Rusia, intentando rodearlas o intentando pues expulsarlas o forzar que se retiraran de la zona. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron penetrar con una maniobra mecanizada esta parte de acá y lograron atrincherarse con unidades de infantería en este bosque de acá para poner un punto de presión donde podrían cortar las líneas de avance de las tropas rusas para evitar esta zona de acá, para evitar el cruce de las tropas rusas sobre la zona del canal, sobre este cuerpo de agua que se forma en la zona. Pero la respuesta de esa maniobra es que aparentaría que las Fuerzas Armadas de Ucrania se movieron un poco lento, por decir, y la respuesta de las tropas rusas contra ese movimiento y ese trincheramiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esa parte del bosque fue bastante brutal porque a los pocos minutos de desembarco, las tropas rusas soltaron munición termobárica lanzadas por un TOS-1A Buratino y pues uh, pueden ver incluso que los vehículos ucranianos todavía estaban en la zona, que pues los rusos tardaron minutos en soltar la munición termobárica contra ese contraataque. El contraataque ucraniano, por obvios motivos, pues no volvió a casa, dejémoslo de esa manera, porque la munición termobárica pues tiene ese propósito contra las unidades de infantería y unidades mecanizadas como tal. Entonces,
Sí que pueden ver que los ucranianos están contraatacando y que en algunos casos los ucranianos tienen éxito en esos contraataques y que sí que tienen un sentido incluso táctico, que esta maniobra por parte de Ucrania, en mi opinión, pues es una maniobra bastante buena y bastante lógica en un movimiento táctico de intentar cortar las líneas de avance en una posición media contra pues estos avances rusos que estaban extendiéndose por las zonas residenciales. Obviamente, pues no tuvo mucho éxito, no por el hecho de la infantería ucraniana ni por el movimiento mecanizado, porque podemos ver que el movimiento llegó a la zona, desembarcó la infantería. El problema es que la cantidad de supresión para llevar este tipo de ataque mecanizado tiene que ser significativa. En plan, la artillería, los drones y la aviación ucraniana se supone que tendrían que suprimir a las fuerzas rusas, a la artillería rusa, a las unidades antiaéreas rusas para que el establecimiento de esa zona sea óptimo y poner fuego de supresión para que las unidades rusas queden pues pilladas, en plan que no puedan moverse, que no puedan contraatacar, o por ejemplo que este TOS-1A no bombardea a las unidades que están desembarcando, pues porque está siendo contraatacado por fuego de contrabatería. Nada de eso ocurrió, lo cual también presenta esta escasez de proyectiles de artillería y piezas de artillería en la zona y también medios para contraatacar a estas unidades MLRS y piezas de artillería como tal. Así que, hombre, ahí pueden ver también otra de las consecuencias de la falta de piezas de artillería y la falta de munición de artillería que se está produciendo en Ucrania como tal. En la parte sur de New York se ha presentado un video en las últimas 24 horas bastante peculiar porque las Fuerzas Armadas de Rusia han comenzado a atacar algunos puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la parte del sur, pero en este caso fueron utilizadas bombas RBK, bombas de 500 kilogramos de munición de racimo con sistemas de planeamiento y pues pueden ver el destrozo que causó una de estas bombas que pueden barrer todo un bosque, que aparentaría que en ese bosque pues había una posición fortificada ucraniana y pues 2 bombas de racimo fueron soltadas contra esa misma zona. Que pues ya sabemos que esas bombas pues son bastante letales contra la infantería principalmente. Llegamos a la zona de Bakhmut, o principalmente ya no la zona de Bakhmut, sino la zona de Chasiv Yar. Y aquí es cuando la cosa se pone crítica igual. Al igual que en Avdiivka, la zona va catastróficamente mal. Primero que nada, en la parte del sur, hay que comentar que las Fuerzas Armadas de Rusia, comentando lo que habíamos presentado hace algunos días, aparentaría que los rusos han salido con la suya, literalmente, y que están poniendo presión específicamente en las posiciones en la parte del bosque del sur, avanzando con infantería para expulsar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y que algunos destacamentos, algunas unidades de infantería han logrado llegar al canal está considerándose esta la zona del canal, al borde del bosque, utilizando obviamente el poblado de Benishki, poblado que han tomado en su totalidad ¿para qué? Para obviamente pues lograr pues establecer una zona o cortar las líneas de acceso a las tropas ucranianas alrededor de la zona del canal, que son utilizados obviamente estas zonas para mandar tropas contra la zona de Klitschivka en la parte del sur como tal, ¿vale? Pero al mismo tiempo en la parte del norte, en la zona forestal que se dirige a este cruce, a esta zona terrestre, donde incluso algunos han comentado de que como esa zona caiga, es muy posible que los rusos intenten utilizar esa zona, que es una zona que no es un puente, a ver, es una zona terrestre, pero es una zona en la que es bastante amplia, como para llevar un ataque mecanizado por todo, básicamente la parte trasera y por todo el corazón de Chasiv a través del bosque, lo cual pues podría ser un problema significativo para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque toda la defensa que han planteado, por ejemplo, en esta zona de acá, pues sería sobrepasada, y al mismo concepto de en Krasnohorivka, la zona defensiva, pues no habría pelea en la zona defensiva y simplemente se verían forzados a retirarse de la zona porque están siendo sobrepasados tácticamente por un sector más vulnerable, ¿no? En este caso, se ha confirmado que las Fuerzas Armadas de Rusia han expulsado a la infantería ucraniana, a la infantería igual mecanizada ucraniana que estaba trincherada en esa zona, y que los han expulsado como tal a la zona del canal y que el combate ahora se maneja en la zona del canal. Esta información que acabo de comentar no fue presentada por fuentes rusas, ¿vale? Y esto es bastante importante de comentar. Esta información no fue presentada, repito, por tus fuentes de confianza del Kremlin. Esta información fue presentada por Deep State, es un medio de comunicación pro-ucraniano, un medio de comunicación que tiene contratos y vinculación con el Ministerio de Defensa de Ucrania y que, pues, este mismo medio de comunicación ucraniano, pues, nos pone el mapa y nos pone de precedente que las Fuerzas Armadas de Rusia se han establecido en la parte del sur y que la zona gris se expande por todo el bosque en el cual pues, hay una guerra bastante fuerte de guerrillas entre la infantería de las dos partes. En este caso sí que son fusileros motorizados y algunas unidades ex-Wagner las que están liderando el ataque en la parte del sur. Pero pues incluso Deep State y las fuentes ucranianas pues ya asumen de que las fuerzas rusas
se han instalado en esta parte del sur como tal, en la línea forestal. Así que pues tenemos este concepto del frente como se encuentra en este momento. ¿Vale? También es cierto que las fuerzas ucranianas que se supone que tenían que contraatacar en la parte del sur han sido atacados por munición guiada, eso quiere decir munición Krasnopil, que estos refuerzos ucranianos, los tanques ucranianos, pues han sido atacados por esta munición guiada. En este caso, algunos tanques que estaban intentando ser resguardados al otro lado, o IFBs al otro lado del canal, pues han sido atacados con munición guiada para evitar estos refuerzos de las Fuerzas Armadas de Ucrania que obviamente pueden intentar aglomerarse al otro lado del canal para intentar contraatacar en diferentes puntos, dígase la parte del norte, a la zona de Ivanishki. Vamos a cambiar un poco del mapa topográfico. Y por ese motivo, los rusos están utilizando grandes cantidades de drones para avistar y pues detectar los movimientos ucranianos al otro lado del canal para que no generen ningún grupo de combate bastante considerable que pueda expulsarlos de las diferentes zonas que están tomando, ¿no? La zona de Chasiv-Yar, ya en la parte del este del poblado de Chasiv-Yar, la zona sigue siendo bastante crítica y en un punto, como se confirma el avance ruso en este punto, es una catástrofe total para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Primero, la zona de Chasiv-Yar, en la parte del sureste de la zona, la aviación rusa tiene acceso libre contra esa zona de las trincheras como tal y pues, vamos a presentar esa información. Uh, la aviación, déjenme encontrar el video. Aquí lo tenemos. La aviación rusa, pueden ver estos aviones Su-25 de la aviación rusa. No sé si notan algo peculiar, pero los aviones Su-25 están volando encima de las posiciones ucranianas. Esto de acá, estos edificios de acá, son posiciones ucranianas. ¿Dónde está la defensa aérea ucraniana? Pues, a saber tú. A saber tú. Pero los rusos están, repito, la aviación rusa está volando encima de las posiciones ucranianas, bombardeándolos, paseándose por encima de las zonas. Incluso hay videos de los ucranianos han grabado a los aviones rusos pasándoles por encima. No pueden hacer absolutamente nada. Repito, y no pueden hacer absolutamente nada. Para que vean cómo está esto de la falta de proyectiles para, como tal, la defensa aérea y ya, como tal, sistemas de defensa aérea ucranianos. Así que, pues ahí tienen estos bombardeos bastante considerables de la aviación rusa que se están presentando en múltiples partes, ¿no? Que pues pueden ver que no es solo una entrada, es un corredor que los rusos están utilizando, va y viene, que la aviación rusa entra, suelta bombas y se va, o cohetes y se va. Ah, y pues poco más les puedo comentar para que vean cómo está la situación de por qué las posiciones defensivas están siendo destruidas. Ah, Ahora, la aviación táctica, por otro lado, igual esto es bombarderos tácticos, no los Su-25, pero la aviación táctica en plan Su-34 o Su-35 rusos, están dirigiendo las bombas de 500 kilogramos o 250 kilogramos contra la parte del este del poblado. Pueden ver aquí la llegada de algunas de estas bombas contra esta zona, este borde de la zona defensiva ucraniana que pues está siendo atacada de forma considerable por estas bombas que igual no tienen ninguna defensa contra esos bombardeos porque la aviación rusa pues aparentaría que está en la misma zona como tal, ¿no? Ahora, este punto se movió, no sé por qué se han movido los puntos, pero hay que comentar que en la parte del norte las Fuerzas Armadas de Ucrania presentaron videos en los cuales estaban atacando con drones a la infantería rusa en el borde del bosque. Repito, la infantería rusa estaba siendo atacada en el borde del bosque, por lo cual pues podemos confirmar que las tropas rusas se han expandido hasta la zona del bosque, al borde como tal de la zona residencial de esta zona del norte de Chasiv-Yar y que están utilizando el bosque como punto de acceso. Ahora, aquí es cuando viene la cosa más peligrosa para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto fue presentado y fue presentado por fuentes ucranianas, repito, esta información que voy a presentar fue presentado por fuentes ucranianas y lo he llamado el abrazo del oso porque de que se confirme este avance es completamente catastrófico. Esta brigada ucraniana presentó un video atacando a un vehículo ruso en la zona del canal en la parte del norte del bosque. Lo cual, pueden ver, repito, que pues esto es presentado por igual por Deep State, repito, fuente ucraniana con contratos con el Ministerio de Defensa de Ucrania, una fuente controlada por el gobierno de Ucrania como tal, confirman de que las tropas rusas, no sabemos cuándo, ni dónde, ni por qué,
han logrado penetrar al ejército ruso para el ejército ucraniano por la parte del norte. ¿Vale? Por lo cual, básicamente, se presenta este escenario a continuación. Por lo menos la zona gris se encuentra en este escenario. Está la zona del canal. Vale, está la zona del canal. El cual, pues, no sé ustedes, pero si se dan cuenta, pues hay una cosa bastante panorámica que se está formando en esta zona. Vamos a cambiar de mapa que no me deja hacer zoom. Hay una cosa que no sé si ya los que están viendo esto ya se dieron cuenta, ¿no? Pero en el caso de que se confirmara este avance ruso, no sé si se dan cuenta que están avanzando por aquí y están avanzando por acá. Esta posición fortificada ucraniana que la construyeron durante más de 2 años está siendo sobrepasada. Está haciendo exactamente lo que a los rusos les gusta: maniobrar, rodear y destruir. Y en este caso, esta zona industrial y la zona norte residencial, como es una posición defensiva ucraniana, los rusos están maniobrando por zonas en las que saben que pues, tienen más acceso que en la misma zona residencial y están evitando la posición fortificada ucraniana en la zona del canal, maniobrando por las zonas boscosas y sobrepasando la defensa ucraniana a través de zonas en las que la infantería y el entrenamiento y la superioridad de artillería de la infantería más que nada, el entrenamiento y la facilidad de las unidades de élite rusas, porque como saben está la división 98 de paracaidistas rusos, que es una unidad considerada de élite, incluso por los Estados Unidos de Norteamérica, es una de las que se tiene en consideración como, esa división, se tiene en consideración como unidades peligrosas, como mínimo, ¿no? Pues, hombre, están sobrepasando a la infantería ucraniana por las zonas donde se supone que tiene que defender la infantería ucraniana. Y pues ahí pueden ver el panorama. Repito, como se confirme el avance de las tropas rusas en la parte del norte, pues Ucrania tiene un problema, de que toda esta zona de un momento al otro puede ser rodeada por completo o pueden verse en el panorama de que tienen que evacuarla y ceder el territorio de esta defensa que habían construido durante meses en cuestión de horas o días, en el mejor de los casos. Lo cual, repito, pone de precedente de que la zona pues no se encuentra para nada, pero para nada bien en este concepto de la defensa que se está formando alrededor de esa misma zona, en esa misma zona, ¿no? Así que esta zona de acá está en un aprieto significativo las tropas ucranianas que están en esa zona. Bombardeados, la línea de suministros, esta zona del puente, y esta zona de parte del sur, entenderán que habíamos visto videos en los que la zona del puente está siendo controlada por munición de artillería guiada, ATGMs, drones, y que incluso mover un Humvee, que recordarán este video del Humvee ucraniano que está intentando huir a toda velocidad por el puente, son destruidos. O sea, ni aunque vayas ahí to fast to furious, puedes eludir la supresión rusa en esa línea de suministros. Y la zona del canal, que por donde podrían redistribuir esta zona, está siendo ya presionada por la infantería rusa desde la zona del bosque. Ya de por sí la zona, los suministros en la zona, evacuar personal, meter personal, ya es bastante complicado. Ya es bastante complicado para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y que ahora se presenta este escenario, pues es ya catastrófico, pero por completo. También representa que los rusos están abusando de la maniobrabilidad, de la cantidad de artillería y supresión que tienen para pues ceder, para que los ucranianos pues cedan territorio o aniquilar posiciones defensivas enteras. Y eso creo que es algo bastante, bastante importante que hay que comentar. Porque algunos en los comentarios me ponen de que no, es que el que ataca pues tiene más bajas y todo eso. Pues yo te diré, depende. Estados Unidos atacó Irak y fue Irak, el ejército de Irak, el que tuvo más bajas que el ejército de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ejército de Estados Unidos tenía más superioridad aérea y de artillería como para diezmar las capacidades defensivas y las capacidades ofensivas del ejército iraquí. Por lo cual, pues las bajas, literalmente el ejército de Estados Unidos tenía que enfrentarse a posiciones que, pues obviamente, primero que nada, estaban más mal entrenadas, ¿no? El ejército de Estados Unidos tenía mejor equipamiento y más entrenamiento que las unidades de Irak, pero que al mismo tiempo la cantidad de supresión, pues la destrucción del centro de mando y control, centros logísticos, supresión de las líneas logísticas, el rodear ciudades enteras y todo eso, pues facilitó que el ejército de Estados Unidos, aunque era la fuerza ofensiva,
pues obviamente no tuviera bajas significativas comparado con el ejército iraquí, ¿no? Y en este caso, pues se presenta el problema que tiene Ucrania en este momento. No se trata de que los rusos están perdiendo cantidades abismales. Primero que nada, no están perdiendo cantidades abismales porque son avances tácticos en los cuales avanzan con, yo que sé, 4 IFBs y 2 tanques, que eso es una sección, unos 40 hombres rusos, eso es un movimiento táctico, ni siquiera es una compañía. Pero que los rusos comiencen a maniobrar de forma donde les plazca, porque las posiciones defensivas ucranianas son bombardeadas con munición termobárica, con bombas FAB, con munición MLRS, con morteros, con drones, y los rusos solo tienen que llegar a la posición y limpiar a los que hayan sobrevivido. ¿Sí me entienden, no? O sea, sí entienden el horror que es en este momento estar en las trincheras del lado ucraniano principalmente, que esas posiciones son bombardeadas con todo el repertorio de armas y que por la falta de munición de artillería y piezas de artillería, que pues la OTAN ha fracasado por completo en suministrar y pues en equiparar la producción de este tipo de armamento con la Federación de Rusia y aliados, pues hombre, está facilitando que los rusos pues tengan esta carta libre de suprimir y avanzar después de que sean suprimidos o destruidas estas posiciones defensivas y luego de eso ocupar esas posiciones defensivas. Entonces, mucho se habla de las bajas rusas, pero nada se habla de qué pasó con los defensores ucranianos que estaban en esas posiciones tomadas por las Fuerzas Armadas de Rusia. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las posiciones defensivas que estaban en la parte exterior de las Fuerzas Armadas de Ucrania? Que esto es una posición defensiva que había un montón de tropas ucranianas. En la parte del sur más de lo mismo, en la zona de Ivanivsky más de lo mismo. Nadie, nadie se plantea esta pregunta de qué pasó con los defensores ucranianos. Hombre, y los que hemos visto lo que ha pasado, los bombardeos intensivos que han habido por todo tipo de armas de parte de Rusia, yo me hago una idea de lo que les pasó a los que estaban defendiendo esas posiciones defensivas. Así que lo dejo ahí, pues ya cada uno puede creer en lo que quiere creer, pero sí que es verdad que pues se nota bastante la desproporción de medios, ¿no? De multiplicadores de poder que tienen los rusos comprados con los ucranianos, ¿no? Pero bueno, en Chasiviar, en la parte del norte, igual sí que es verdad, repito, que las Fuerzas Armadas de Ucrania han intentado pues tener ciertas piezas de artillería en la zona. Eso quiere decir que han intentado pues mover piezas de artillería para suprimir a las Fuerzas Armadas de Rusia. Dentro de la ciudad son utilizadas estas piezas de artillería porque como es una ciudad pueden ocultar estas piezas de artillería en algún garaje, en algún edificio y todo eso, ¿no? El problema es que pues Rusia tiene visual directa contra Chasiviar y estas piezas de artillería que son utilizadas dentro de la ciudad y ocultándolas dentro de los edificios pues son presa igual del fuego de contrabatería y pues pueden ver que no duran nada estas piezas de artillería que en teoría pues están intentando suprimir el avance ruso en estas zonas del este, ¿no? Poco más. En la zona de la elevación, en el poblado en la zona de esta zona del norte del poblado, que no me acuerdo el nombre, en el poblado de Kalinina, las tropas rusas han continuado controlando el sector y eso quiere decir que en el momento en el que las tropas rusas se han establecido en la parte del norte y se han establecido como tal en las posiciones elevadas, las cuales equiparan a las posiciones en la parte ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues la carretera como tal de las Fuerzas Armadas de Ucrania que era utilizada para contraatacar está siendo vigilada constantemente por las Fuerzas Armadas de Rusia. Vale, aquí. Pueden ver que este tanque ucraniano estaba desplazándose para la parte superior del poblado, pero pueden ver que hay un ATGM ruso que está al otro lado de la colina, en casi la misma elevación, que obviamente hay como un valle, más que nada por la distribución del terreno, que hay una especie de ¿cómo es? Erosión del terreno por los cuerpos de agua que pasan por las zonas hacia Bakhmut. Hay como unas especies de canales. Es como una zona montañosa toda esta zona. Una zona, no de montañas, de colinas, pequeñas colinas. Una colina, la parte del norte de la colina la ostentan las Fuerzas Armadas de Ucrania y en este momento la parte del sur la ostentan las Fuerzas Armadas de Rusia. Por los rusos ni tontos ni parados han puesto posiciones de ATGM para disparar a las unidades ucranianas al otro lado de la colina. Y pueden ver un ATGM que le pega de lleno a este tanque ucraniano en la parte trasera, justo en la zona del motor, y pueden ver que el tanque pues obviamente pierde el control porque pierde el control del motor como tal. Y bueno, pues, el tanque terminó pegándose un baño en la zona, pues, obviamente porque perdió los frenos, perdió todo, ¿no? O sea, el motor fue destruido por ese ATGM. No el tanque, pero bueno, cayó justo en este cuerpo de agua de acá, que pueden ver que es justo esta zona que estaba subiendo la carretera al tanque y pues le metieron un ATGM por la parte trasera. Entonces, también la parte del norte, la artillería y los drones pues abundan en esa zona del borde del poblado, zona donde los ucranianos están intentando mantener una defensa
Y pues en esa misma zona pueden ver que pues los rusos están considerablemente bombardeando esos puntos defensivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo cual también pueden presentar el escenario de que los rusos están preparando el terreno para avanzar contra esta parte del norte y desarrollar pues una maniobra conjunta en la cual atacan la zona del norte, la zona central y la parte del sur, pues para atacar de diferentes zonas a Chasiviar e intentar maniobrar contra diferentes puntos para no tener un punto concentrado por donde entran las Fuerzas Armadas de Rusia para evitar cualquier catástrofe, ¿no? Y para tener líneas de suministro bastante estables en la misma zona. En la zona del frente de Sibiansk hay que comentar que en la parte del sur los puntos de despliegue de la línea ferroviaria de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido atacados por bombas de 500 kilogramos de la Fuerza Aérea Rusa. Pueden ver este punto de despliegue que fue metida la bomba justo en esta zona donde hay una posición fortificada ucraniana conocida, justo en esta zona de acá, que es este cruce de la carretera en el cual los ucranianos habían construido unas posiciones defensivas para que los rusos no tomaran esos pequeños caminos como tal. Y en la parte del poblado, de este poblado de acá, que no me voy a molestar en leer porque seguramente lo leo mal, pero que como sabíamos los rusos tomaron esta posición fortificada después de varios meses de combate, posición fortificada que los ucranianos construyeron durante meses y que es tremenda posición fortificada como pueden ver. Pues los rusos, ni tontos ni parados, están comenzando a poner presión ya contra la parte baja del poblado, o sea, contra el poblado como tal, en la cual, pues, utilizando el terreno, están suprimiendo estas posiciones ucranianas en la zona. Un montonazo de videos, un segundo chat. Esto. Que la aviación, como pueden ver, y hay una cosa también importante, pueden ver que en la parte del sur pues hay posiciones de trinchera ucranianas que no es que el poblado está completamente indefendido, ¿no? O sea, todavía hay posiciones defensivas bastante fuertes en la zona que los ucranianos pueden utilizar, pero pueden ver que hay una cantidad de bombardeos concentrados que están utilizando los rusos con munición termobárica, con bombas de la aviación para pues suprimir a las unidades ucranianas, porque obviamente el siguiente objetivo de las Fuerzas Armadas de Rusia después de haber tomado esta posición defensiva sería tomar el poblado, porque como tomen el poblado, tienen acceso contra la parte trasera de las líneas logísticas, contra el poblado de Bilohorivka y contra la zona sur de la zona forestal del bosque de Crimina, que como sabemos ese bosque pues es un infierno completo. También es cierto que contra la parte del sur pues más de lo mismo. Toda esta zona de acá, obviamente por establecer el punto fuerte desde la zona del poblado como tal, pues pueden maniobrar y básicamente hacer que las Fuerzas Armadas de Ucrania huyan de dos sectores, siempre y cuando pues logren tomar esa posición defensiva. Que por ese mismo motivo, repito, por ese mismo motivo, las Fuerzas Armadas de Ucrania habían construido fortalezas alrededor de este poblado, porque los ucranianos sabían que como perdieran ese poblado y esa zona central, los rusos podían maniobrar contra diferentes sectores y hacer colapsar diferentes sectores, múltiples poblados y múltiples líneas defensivas solo tomando ese poblado. Aún así, las Fuerzas Armadas de Ucrania fracasaron en la defensa de la zona fortificada del este y veremos si fracasan en la defensa de la zona del poblado, que aparentaría que los rusos ya están preparando el terreno para ese avance como tal. En la zona de Bilohorivka se ha confirmado por las Fuerzas Armadas de Ucrania que las tropas rusas siguen atrincherados en la parte exterior de la zona de la mina en la parte del este. Esa es una confirmación de la posición rusa en la zona. Y para últimos de los últimos, un sistema de defensa aérea en la zona entre la zona de, perdón, entre la zona de Kupiansk y Limán, un sistema de defensa aérea fue destruido. Que pues fue atacado por estos drones Lancer, ¿no? Que un pequeño sistema de defensa aérea que había en la zona fue destruido. Y en la zona de Kharkiv, hasta la zona de Belgorod, que como saben la actividad sigue bastante fuerte en la zona, los bombardeos ucranianos siguen bastante fuertes, pues las Fuerzas Armadas de Rusia siguen destruyendo los sistemas MLRS enviados por Occidente que bombardean Belgorod casi de forma diaria. Y en este caso pues, se confirmó la destrucción de un sistema MLRS por parte de misiles rusos de alta precisión contra estos arsenales de las Fuerzas Armadas de Ucrania que estaban intentando ocultar sistemas MLRS que, repito, eran utilizados para atacar Belgorod como tal. No sé por qué, pero me olvidé de ponerles el video del Tupolev, de la catástrofe aérea que ocurrió, una tragedia como tal. Pueden ver que el Tupolev, pues al final, pues no pudo más y se desplomó al final del todo, ¿no? Al final del recorrido, pues el motor se apagó por completo. Obviamente porque el piloto, como comentaba, el comandante estaba excediendo como tal el tiempo de vuelo para intentar sacar a la aeronave de algún espacio aéreo donde cayera sobre alguna zona residencial y obviamente pues llega un punto en el que pues pierde cualquier impulso como tal la aeronave y pues comienza a caer de forma libre, ¿no? Poco más, ahí podemos ver esa catástrofe que se formó. También pues podemos ver algunos mapas tácticos representativos de la zona de norte de Aditka, en el cual
Podemos ver cómo los rusos están tratando la zona fortificada en la cual se han colado hasta Ocheretina, como hemos comentado, y que están utilizando la zona de Orlivka para avanzar contra la parte central de estas dos posiciones defensivas ucranianas que están distribuidas en estas dos direcciones. Hay una dirección sur y una dirección central, que obviamente hay diferentes puntos que sostienen estas posiciones defensivas, pero que los rusos quieren cortar estas y separar como tal a las posiciones defensivas ucranianas para que no puedan conectarse, no puedan mantenerse cohesiva la defensa en la zona y pues extender la defensa y sobrepasar estas posiciones defensivas ucranianas es esencial para maniobrar contra las posiciones de la retaguardia ucraniana como tal. También hay una cosa importante que comentar, que no sé por qué tampoco no le comenté, pero el poblado como tal en la zona de Adievka, el poblado conocido como Semenivka, ha caído bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Repito, el poblado de Semenivka cayó bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia, en el cual en una maniobra en pinzas desde el poblado de Bardych y el poblado de Orlivka, las posiciones defensivas al otro lado del canal pues han caído bajo el ataque ruso, lo cual pues también pone en deterioro las posiciones ucranianas porque entenderán, y repito, según Sirki, los comandantes ucranianos en la zona habían salido de Avdiivka para ir a posiciones defensivas más ventajosas, y la posición defensiva más ventajosa era al otro lado de este cuerpo de agua, que no me van a dejar mentir, cambiamos el mapa. Hay un cuerpo de agua en esta zona que se supone que iba a ser utilizado para la defensa óptima de la misma, pueden ver el cuerpo de agua aquí un poco mejor, y que aún así los rusos maniobraron, pues penetrando por las zonas de los puentes, tanto del poblado de Berdiche como en la parte de Orlivka, y pues rodeando por completo el poblado, pues tomándolo por completo. Veremos si es utilizado el poblado como tal, como una punta para seguir avanzando contra la posición central o simplemente pues se queda en una zona en la que tienen acceso al otro lado de la zona del canal y que la defensa ucraniana como tal pues ha colapsado. Y repito, la defensa ucraniana ha colapsado porque pues, no, repito, y como siempre digo, no me van a dejar mentir, porque los ucranianos tenían posiciones defensivas en esta zona de trincheras que habían construido durante meses, posiciones de, vamos, grandes posiciones defensivas, subterráneas incluso, y que aún así pues los rusos lograron destruir y sobremaniobrar pues todas estas posiciones defensivas que pueden ver que fueron sobrepasadas por el ejército ruso y que pues aparentaría que las han perdido. También eso pone de precedente de por qué los ucranianos han intentado contraatacar contra la parte norte en la zona de Berdiche para obviamente cortar al avance o los suministros rusos desde la zona de Berdiche hasta el poblado de Semenivka y seguramente luego intentar contraatacar Semenivka, pero ya pueden ver cómo salió el contraataque ucraniano en la parte de Berdiche, ¿no? Entonces, pueden ver esta unión de hechos que se están formando en estos últimos días, que pues ponen en deterioro completo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus posiciones tácticas, más que nada en el frente de Donetsk, en el cual pues aparentaría que están siendo sobrepasados de forma táctica y que aunque están causando las bajas al ejército ruso, el ejército ruso también está causando bajas significativas y no es que los ucranianos en este momento se puedan permitir perder piezas de artillería, antiaéreos, personal como tal, que hace falta personal y armas que pues, no están siendo suministradas en las cantidades necesarias y proyectiles en las cantidades suficientes por la OTAN en este momento y pues veremos a qué desarrolla este factor en el cual Ucrania cada vez aparentaría que más se queda sin estos recursos para defenderse y que los rusos están pues desarrollando la doctrina que querían, una guerra de desgaste en la que su enemigo ya no se puede mantener eh, en pie, por lo menos a nivel táctico, veremos qué pasa a nivel operativo estratégico, y que pues están desarrollando estas maniobras para alcanzar centros logísticos y puntos donde puedan ya alcanzar la profundidad de Donetsk, principalmente, que pues es una zona principal para los rusos, que como saben se han anexado la zona de Donetsk y Lugansk, obviamente, y pues veremos qué pasa, porque ya es innegable, no hay como tapar el sol con un dedo, esta situación es completamente catastrófica y es la situación que muchos habíamos comentado que se iba a formar, que los ucranianos iban a llegar a un punto en el que su fuerza de combate iba a perder cohesión, iba a perder pues cantidad de tropas pues obviamente entrenadas. Por ejemplo, la tercera brigada de asalto de Azov se negó a ir a combatir a Chasiviar, por ejemplo. Y mucha gente le extraña esto, pero a ver, una cosa importante es que la tercera brigada de Azov y la quinta brigada de asalto también, que estas dos brigadas son brigadas de asalto que están en Chasiviar en la parte del sur, son brigadas que han desobedecido constantemente a las órdenes del mando general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que por ser estas unidades ultranacionalistas que tienen cierta voz, estas personas en el Parlamento de Ucrania, hacen lo que les da la gana. Se supone que en la ofensiva ucraniana en Zaporilla, estas unidades de asalto tenían que acompañar a las unidades entrenadas por la OTAN, pero estas unidades se negaron a combatir en Zaporilla y se quedaron peleando en Bakhmut intentando contraatacar hacia la zona
sur de Bakhmut, lo cual pues obviamente tomaron Klitschivka, pero después de eso las unidades quedaron mermadas por completo, al punto en que unidades de élite como la quinta y la tercera brigada de asalto ahora son unidades de movilizados como tal, que tienen pues semanas de entrenamiento y pues, hombre, también pone en apreciación de qué ha pasado con estas unidades de élite, esta COIM de la COIM, las unidades entrenadas por la OTAN, qué les pasó, pues ya cada uno hágase la pregunta en eso y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver, deja tu like, tu comentario y ya sabes, si quieres apoyar monetariamente el trabajo del canal, tienes el link de PayPal en la descripción. Tenemos una nueva meta del canal que es para comprar esta lente para la cámara, para cuando viajemos pues que se vea un poco más para poder hacer el típico vlogging o poder grabar panoramas un poco más amplios, ¿no? Y nada, pues un poco más útil este lente, es una nueva meta del canal para el que quiera y pueda apoyar de esa manera y muchas gracias por estar aquí.